Del río Yuyapari. Por la provincia de Paria sube un río que se llama Yuyapari, más de 200 leguas la tierra arriba. Por él subió un triste tirano muchas leguas el año de 1529 con 400 o más hombres, e hizo matanzas grandísimas, quemando vivos y metiendo a espada infinitos inocentes que estaban en sus tierras y casas sin hacer mal a nadie, descuidados, e dejó abrasada e asombrada y ahuyentada muy gran cantidad de tierra. Y, en fin, él murió mala muerte y desbaratóse su armada, y después, otros tiranos sucedieron en aquellos males e tiranías, e hoy andan por allí destruyendo e matando e infernando las ánimas que el Hijo de Dios redimió con su sangre. Del reino de Venezuela. En el año de 1526, con engaños y persuasiones dañosas que se hicieron al rey nuestro Señor, como siempre se ha trabajado de le encubrir la verdad de los daños y perdiciones que Dios y las ánimas y su estado recibían en aquellas Indias, dio e concedió un gran reino, mucho mayor que toda España, que es el de Venezuela, con la gobernación e jurisdicción total, a los mercaderes de Alemania, con cierta capitulación e concierto o asiento que con ellos se hizo. Estos, entrados con 300 hombres o más en aquellas tierras, hallaron aquellas gentes mansísimas ovejas como y mucho más que los otros las suelen hallar en todas las partes de las Indias antes que les hagan daño los españoles. Entraron en ellas, más pienso, sin comparación, cruelmente que ninguno de los otros tiranos que hemos dicho, e más irracional e furiosamente que crudelísimos tigres y que rabiosos lobos y leones. Porque con mayor ansia y ceguedad rabiosa de avaricia y más exquisitas maneras e industrias para haber y robar plata y oro que todos los de antes, pospuesto todo temor a Dios y al rey y vergüenza de las gentes, olvidados que eran hombres mortales, como más libertados, poseyendo toda la jurisdicción de la tierra, tuvieron. Han asolado, destruido y despoblado estos demonios encarnados más de 400 leguas de tierras felicísimas, y en ellas grandes y admirables provincias, valles de 40 leguas, regiones amenísimas, poblaciones muy grandes, riquísimas de gentes y oro. Han muerto y despedazado totalmente grandes y diversas naciones, muchas lenguas que no han dejado persona que las hable, si no son algunos que se habrán metido en las cavernas y entrañas de la tierra huyendo de tan extraño e pestilencial cuchillo. Más han muerto y destruido y echado a los infiernos de aquellas inocentes generaciones por extrañas y varias y nuevas maneras de cruel iniquidad e impiedad, a lo que creo, de 4 y 5 cuentos de ánimas, e hoy, en este día, no cesan actualmente de las echar. De infinitas e inmensas injusticias, insultos y estragos que han hecho e hoy hacen, quiero decir 3 o 4 no más, por los cuales se podrán juzgar los que, para efectuar las grandes destrucciones y despoblaciones que arriba decimos, pueden haber hecho. Prendieron al Señor Supremo de toda aquella provincia sin causa ninguna, mas de por sacalle oro dándole tormentos, soltóse y huyó, e fuese a los montes y alborotóse, e amedrentóse toda la gente de la tierra, escondiéndose por los montes y breñas. Hacen entradas los españoles contra ellos para irlos a buscar, hallánlos. Hacen crueles matanzas, e todos los que toman a vida véndenlos en públicas almonedas por esclavos. En muchas provincias y en todas donde quiera que llegaban, antes que prendiesen al universal Señor, los salían a recibir con cantares y bailes y con muchos presentes de oro en gran cantidad. El pago que les daban, por sembrar su temor en toda aquella tierra, hacíalos meter a espada e hacerlos pedazos. Una vez, saliéndoles a recibir de la manera dicha, hace el capitán, alemán tirano, meter en una gran casa de paja mucha cantidad de gente y hácelos hacer pedazos. Y porque la casa tenía unas vigas en lo alto, subiéronse en ellas mucha gente huyendo de las sangrientas manos de aquellos hombres o bestias sin piedad y de sus espadas, mandó el infernal hombre pegar fuego a la casa, donde todos los que quedaron fueron quemados vivos. Despoblóse por esta causa gran número de pueblos, huyéndose toda la gente por las montañas donde pensaban salvarse. Llegaron a otra gran providencia, en los confines de la provincia e reino de Santa Marta, hallaron los indios en sus casas, en sus pueblos y haciendas, pacíficos e ocupados. Estuvieron mucho tiempo con ellos comiéndoles sus haciendas e los indios sirviéndoles como si las vidas y salvación les jovieran de dar, e sufriéndoles sus continuas opresiones e importunidades ordinarias que son intolerables y que come más un dragón español en un día que bastaría para un mes en una casa donde haya 10 personas de indios. Diéronles en este tiempo mucha suma de oro, de su propia voluntad, con otras innumerables buenas obras que les hicieron. A uno cabo que ya se quisieron los tiranos ir, acordaron de pagarles las posadas por esta manera.
mandó el tirano alemán, gobernador, y también, a lo que creemos, hereje, porque ni oía misa ni la dejaba de oír a muchos, con otros indicios de luterano que se le conocieron, que prendiesen a todos los indios con sus mujeres e hijos que pudieron, métenlos en un corral grande o cerca de palos que para ellos se hizo, hízoles saber que el que quisiese salir y ser libre que se había de rescatar de voluntad del inicuo gobernador, dando tanto oro por sí tanto por su mujer por cada hijo. Y por más los apretar mandó que no les metiesen alguna comida hasta que les trujesen el oro que les pedía por su rescate. Enviaron muchos a sus casas por oro y rescatábanse según podían. Soltábamos íbanse a sus labranzas y casas a hacer su comida. Enviaba el tirano ciertos ladrones salteadores españoles que tornasen a prender los tristes indios rescatados una vez. Traíanlos al corral, dábanles el tormento de la hambre y sed hasta que otra vez se rescatasen. Hubo de estos muchos que 2 o 3 veces fueron presos y rescatados. Otros que no podían ni tenían tanto, porque le habían dado todo el oro que poseían, los dejó en el corral perecer hasta que murieron de hambre. De esta dejó perdida y asolada y despoblada una provincia riquísima de gente y oro que tiene un valle de 40 leguas, y en ella quemó pueblo que tenía 1000 casas. Acordó este tirano infernal de ir la tierra dentro con codicia e ansia de descubrir por aquella parte el infierno del Perú. Para este infeliz viaje llevó él y los demás infinitos indios cargados con cargas de 3 y 4 arrobas, ensartados en cadenas. Cansábase alguno o desmayaba de hambre y del trabajo flaqueza. Cortábanle luego la cabeza por la collera de la cadena por no pararse a desensartar los otros que iban en los colleras de más afuera, caía la cabeza a una parte y el cuerpo a otra repartían la carga de este sobre las que llevaban los otros. Decir las provincias que asoló, las ciudades y lugares que quemó, porque son todas las casas de paja, las gentes que mató, las crueldades que en particulares matanzas que hizo perpetró en este camino, no es cosa creíble, pero espantable y verdadera. Fueron por allí después, por aquellos caminos, otros tiranos que sucedieron de la mesma Venezuela, otros de la provincia de Santa Marta con la mesma santa intención de descubrir aquella casa santa del oro del Perú, y hallaron toda la tierra más de 200 leguas tan quemada y despoblada y desierta, siendo poblatísima felicísima como es dicho, que ellos mismos, aunque tiranos crueles, se admiraron y espantaron de ver el rastro por donde aquel había ido, de tan lamentable perdición. Todas estas cosas están probadas con muchos testigos por el fiscal del Consejo de las Indias, la probanza está en el mismo consejo, nunca quemaron vivos a ningunos de estos tan nefandos tiranos. Y no es nada lo que está probado con los grandes estragos y males que aquellos han hecho, porque todos los ministros de la justicia que hasta hoy han tenido en las Indias, por su grande y mortífera ceguedad no se han ocupado en examinar los delictos y perdiciones matanzas que han hecho hoy hacen todos los tiranos de las Indias, sino en cuanto dicen que por haber fulano y fulano hecho crueldades a los indios ha perdido el rey de sus rentas tantos 1000 castellanos, y para arguir esto poca probanza y harto general confusa les basta. Y aun esto no saben averiguar, ni hacer, ni encarecer como deben, porque si hiciesen lo que deben a Dios y al rey hallarían que los dichos tiranos alemanes más han robado al rey de 3 millones de castellanos de oro. Porque aquellas provincias de Venezuela con las que más han estragado, asolado y despoblado más de 400 leguas, como dije, es la tierra más rica y más próspera de oro y era de población que hay en el mundo. Y más renta le han estorbado y echado a perder, que tuvieran los reyes de España de aquel reino, de 2 millones, en 16 años que ha que los tiranos enemigos de Dios y del rey las comenzaron a destruir. Y estos daños, de aquí a la fin del mundo no hay esperanza de ser recobrados, si no hiciese Dios por milagro resucitar tantos cuentos de ánimas muertas. Estos son los daños temporales del rey. Sería bien considerar qué tales y qué tantos son los daños, deshonras, blasfemias, infamias de Dios y de su ley, y con qué se recompensarán tan innumerables ánimas como están ardiendo en los infiernos por la codicia e inhumanidad de aquestos tiranos animales o alemanes. Con solo esto quiero su infidelidad de ferocidad concluir, que desde que en la tierra entraron hasta hoy, conviene a saber, estos 16 años, han enviado muchos navíos cargados llenos de indios por la mar a vender a Santa Marta a la isla española Jamaica y la isla de San Juan por esclavos, más de un cuento de indios, hoy en este día los envían, año de 1542, viendo y disimulando la audiencia real de la isla española, antes favoreciéndolo como todas las otras infinitas tiranías perdiciones que se han hecho en toda aquella costa de
Tierra firme, que son más de 400 leguas que han estado e hoy están estas de Venezuela y Santa Marta debajo de su jurisdicción, que pudieran estorbar e remediar. Todos estos indios no ha habido más causa para los hacer esclavos de sola perversa, ciega e obstinada voluntad, por cumplir con su insaciable codicia de dineros de aquellos avarísimos tiranos como todos los otros siempre en todas las Indias han hecho, tomando aquellos corderos y ovejas de sus casas y a sus mujeres e hijos por las maneras crueles y nefarias y adichas, y echarles el hierro del rey para venderlos por esclavos.